Hoy quiero predicar sobre el bien y la misericordia de Jehová Dios. Ahora, oigan, quiero que pongan mucha atención. Mucha atención, por favor. Este mensaje es un mensaje muy sencillo, pero es mucho más profundo de lo que podamos creer. Hay un salmo que a mí me llena de alegría y que te debería de llenar de alegría a ti también, hermano. Es muy conocido. No es un salmo que diga usted, uy, ese salmo nunca lo había escuchado. Pero en él encontramos, hermano, hermana, encontramos unos diamantes. Hoy quiero enseñarles uno de ellos que tal vez no habías visto. Estoy hablando del Salmo 23. Salmo 23, verso 1 y verso 6. El Salmo 23, 1 dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso ya lo sabemos nosotros. Es por demás conocido. Siempre este salmo nos trae paz, alegría, especialmente en los momentos difíciles, donde al leer nosotros podemos clamar con todo nuestro corazón delante del Señor y decirle: Señor, cumple tu promesa, por favor, que tu presencia se manifieste en medio de esta dificultad. La Biblia dice que somos ovejas del Señor. En el Salmo 100, verso 3, dice así: reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y oiga, y ovejas de su redil. Repita conmigo: yo soy oveja del redil de Dios. El prado viene siendo el redil, viene siendo los sembradillos, aquello bonito del Señor. Oiga, somos ovejas de su redil. El Salmo 100, verso 3 nos confirma. Cuando David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, él estaba reconociendo esto. Ahora, este primer verso nos habla de que Dios siempre está al pendiente de nosotros. Siempre está al pendiente de nosotros. Él siempre está al cuidado de nosotros. Hay algo que a nosotros nunca nos va a consolar porque no lo entendemos, y es que tú y yo no conocemos el futuro. Tú y yo no conocemos el futuro. El pasado ya lo vivimos, si el presente difícilmente lo entendemos. Hay veces que llega una situación que hay que decidir y no sé qué decidir en el presente, mucho menos el mañana, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha habido personas que me hablan: pastor, no sé qué hacer, qué me aconseja? Pues que Dios me agarre confesado, dime, y ya me dan las coordenadas de su problema, y como yo estoy afuera y con la mente fría, trato de decidir lo mejor. Le digo: mira, haz esto. Y los que confían en el consejo lo hacen, y al rato me dicen: me resultó muy bien, pastor, gracias, no tenía mente yo. Ni en el presente tenemos preclara la situación, mucho menos en el futuro. Pero Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Tú y yo, hermano, debemos, oye, confiar 100% en el Señor, aunque no entendamos lo que nos pasa de momento. Debemos de confiar totalmente en el Señor. Oye, la Biblia a mí me dice que nada me faltará. Y si la Biblia a mí me dice que nada me faltará, entonces yo lo creo. Yo voy a confiar en Él. Aunque a mi alrededor me diga otras cosas, yo voy a confiar en Él. Y ese es el problema de muchos. Es difícil confiar en Dios. Es difícil creer en Dios cuando las cosas no van bien. Yo no voy a condenar a nadie que la esté pasando mal y que esté pasando por crisis, porque
No es fácil confiar. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero cuando las cosas no van bien, no es fácil confiar en el Señor. He pasado por situaciones muy difíciles en mi vida, no una vez. En estos 34, 35 años de ministerio he pasado por situaciones muy fuertes, muy difíciles. Pero de una cosa estoy seguro, y lo he aprendido en medio del dolor: quejarme, angustiarme y renegar no es el lenguaje de Dios. Ese no es el lenguaje del cielo. Ese no es el lenguaje de la fe. Ese no es el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy yo te lo estoy diciendo por experiencia. Ese no es el lenguaje del cielo. Yo he pasado por muchos problemas, dolores, y me he visto a la muerte. Pero usted nunca me habrá escuchado renegar contra Dios, ni renegar de nada, sino decirle al Señor: ten misericordia de mí, Señor. ¿Y sabes qué le he dicho? Fortaléceme, tócame, ayúdame. Yo no soy de los que reniega, porque yo sé que ese no es el lenguaje del Espíritu Santo. Ese no es el lenguaje de la fe. Ese no es el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo es pedir misericordia, fortaleza. Tócame, auméntame la fe, Señor. Y ¿sabes qué? Hasta el tope, pero no me rajo. Si me quiere llevar, vámonos, estoy listo. ¿Me entiende? Este verso trae una declaración profética que todavía no se las digo. En el verso 6, mire lo que dice el verso 6. ¿Ya? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán los días después que me muera. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que me seguirá? El bien y la misericordia. Ahí dice, mira, esa es una declaración profética que David decía. Ciertamente, ¿cuántos hijos hay de Dios aquí? Ay, déjame decirte, hermano, que si el bien y la misericordia de Dios no te están siguiendo, algo anda mal en tu vida. Algo no estás haciendo bien. Porque la declaración profética de David le alcanzan los hijos de Dios que están en obediencia. Sí, Señor. Ciertamente, dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando me muera, ¿qué dice? Moraré en la casa de Jehová. Eso es cuando me muera. Pero en vida dice que el bien y la misericordia te tiene que estar siguiendo. Si el bien y la misericordia no te está siguiendo, algo anda mal. Es una declaración profética. Oiga, yo quiero que entiendan esto bien. Entendamos bien esta verdad bíblica que el salmista David declara proféticamente. ¿Qué dijo? ¿Con qué empieza? Ciertamente significa lo que Jesús decía: de cierto les digo. Jesucristo usó otras expresiones para declarar ciertamente. Él usó la palabra de cierto les digo. Aquí diría: de cierto les digo que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entendamos bien esto. En el huerto del Edén había dos árboles. ¿Vamos bien?
Dios no quería que la humanidad conociera el mal, mucho menos que lo experimentara el bien, porque en el corazón de Dios está solamente el bien, porque yo sé los pensamientos, yo sé los sentimientos que tengo para ustedes, de bien, de prosperidad, de bendición, para que logren sus objetivos. Ese es el corazón de Dios. No quería, pero Adán y Eva la regaron. Había dos árboles. Un árbol de ellos era el árbol de la vida. Bueno, ciertamente había muchos árboles allá en el jardín, pero había dos árboles muy especiales. El árbol de la vida, el cual fue quitado, ahora se encuentra en el cielo. En Apocalipsis 22:2 dice así: en medio de la calle de la ciudad y a un lado y a otro del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es Apocalipsis 22:2. Ese árbol, se encontraba allá en el jardín del Edén, pero fue quitado y ahora está en el cielo. Allá está. Ese era el árbol que estaba. Y que por cierto el Señor sacó a Adán y Eva. Sácanos porque ya conocen el bien y el mal. No sea que alarguen su mano y tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. Vámonos. Y el Señor se lo llevó. Así que perdieron ese bien. El otro árbol es el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor, por cierto, le dejó muy claro a Adán, no a Eva, a Adán. La engañada fue Eva. A Eva la engañó Satanás, a Adán no. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. A modo tal que cuando Eva prueba del fruto, ¿qué pasó? No pasó nada, porque a Eva la estaban engañando, pero a Adán no lo engañaron, Señor. El Señor le dio el mandato a Adán: mira, hombre, vas a hacer esto. Pero este hombre no obedeció. ¿Dónde encontramos eso? Génesis 2:15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios a Adán y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios a Adán diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿A quién se lo dijo? Ajá, Eva no. Y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente vas a morir. Dijo: ciertamente van a morir o vas a morir. En primera persona. Vas a morir. Tú vas a morir, porque era el mandato para él. Pero en Génesis 3 encontramos que Satanás engaña a Eva y Eva le ofrece el fruto a Adán. Él supo de dónde venía ese fruto, porque Eva se cuidó de decirle: este es el fruto del árbol que Jehová nos prohibió que comiéramos. Y en vez de detenerla, él probó. Y cuando él probó, el mal vino sobre ellos. Sus ojos fueron abiertos, les dio vergüenza, la malicia, la maldad, la mentira, la cobardía, el asesinato. Y por herencia nosotros lo tenemos ahora. Se fija, el deseo de Dios no era que conociéramos el mal, pero por medio de la desobediencia y el pecado, la humanidad comenzó a experimentar el mal. Ahora, hay muchas consecuencias que no me voy a detener a explicar. Ya rápidamente y brevemente lo hice. Ahora, quiero que entendamos bien: la desobediencia a Dios hace que el mal visite nuestras vidas. Anótele. Sean atentos, pongan pan en la oreja. ¿Qué es lo que hace que el mal venga a nuestras vidas? La desobediencia, porque la desobediencia te lleva a la rebeldía y la rebeldía te lleva al pecado. Así que, mi querido hermano, mi querida hermanita, si el bien y la misericordia no están constantemente contigo, es porque andas haciendo lo que no le agrada a Dios y estás haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Cuando el mal viene a tu casa, cuando el mal viene a tu vida, cuando el mal no se aparta de tu hogar, de tus hijos, de tu economía, algo estás haciendo mal. Tú, tus hijos, tu esposo, no sé quién.
pero alguien está haciendo mal, porque esta profecía de David el salmista es una profecía que se cumple. Ciertamente los que son ovejas, ¿cuántas ovejas de Dios está aquí? Bueno, pues la Biblia dice que las ovejas del Señor nada les faltará, y que ciertamente el bien y la misericordia de Dios estará con ustedes todos los días. Algo está pasando. Hello. Pero nosotros nos gusta engañarnos y no enfrentarnos a nosotros mismos. Algo no estamos haciendo bien. Vino el mal. Y miren, la escritura nos dice que la rebeldía, la desobediencia, el pecado, miren lo que produce en Isaías 59 del 1 al 2. Miren lo que dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Lo que causa, hermanitos, no nos hagamos. El mal visita nuestras vidas porque nosotros estamos haciendo el mal. No hay otra forma. Hermano, hermanita, a veces el pecado está tan oculto en nuestras vidas que hasta te autojustificas. Si el bien y la misericordia de Dios no te están siguiendo, arregla tu asuntito. Algo está mal en tu vida. Pecado que has cometido o que hemos cometido y no hemos confesado. Actitudes, pensamientos, situaciones, palabras, acciones, omisiones que no hemos confesado y no nos hemos retirado de ellos. El mal está a la puerta. Quiero decirte, sea atento a la palabra de Dios. Fíjate, hay que observar bien, hermanos, que no estemos pecando, que no estemos ofendiendo al Señor, que no estemos rebelándonos a sus mandatos, que no estemos fuera de la voluntad de Dios, donde somos muy comunes nosotros para poner pantallas, que la gente diga: ay, el hermano, la hermana. Y resulta que allá en la casa, allá con los hijos, tenemos un despapalle. ¿Les ha pasado? La desobediencia, la rebeldía, el pecado hacen que el mal visite nuestro hogar, visite nuestra vida. Pero para las ovejas del Señor, ciertamente el bien y la misericordia les seguirán todos los días de su vida. Alejémonos del pecado. Algo muy común entre las parejas: los pleitos. Los pleitos entre el hombre y la mujer, las agarres. Pero eso no es pecado. ¿Qué pasa con la desobediencia, la rebeldía y el pecado? ¿Qué hacen? Que el mal nos visite. El Señor no desea que el mal sea parte de nuestra vida. El mundo ya está en maldición como para que le agreguemos nosotros. El Señor quiere que nosotros nos guardemos del mal, y que como los patos cuando se meten al agua no te penetre las plumas, no te penetre tu cuerpo espiritual, que nos mantengamos en obediencia, que nos mantengamos en santidad, que nos mantengamos en rectitud, que nos mantengamos fieles al Señor, para que el bien y la misericordia de Dios nos visiten todos los días de nuestra vida. Amigo, amiga, jovencito, aléjate del mal, aléjate del pecado, aléjate de la desobediencia. El mal va a visitar tu hogar, el mal va a visitar tu matrimonio, tu alrededor, tu cuerpo. ¿Entienden? Es bien sencilla la ecuación. Cuando la tierra se llenó de maldad, fue porque Adán y Eva desobedecieron. Y todavía sigue siendo lo mismo.
Aléjate del mal. Aléjate de la desobediencia. Entre más alejado del pecado estés, más protegido. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. A ti, hermano, hermana, que me miras por televisión, que me miras por el internet, escucha este mensaje. Aléjate del pecado, aléjate de la desobediencia, aléjate, porque hay una profecía en la Biblia de parte del rey David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese es el deseo de Dios, bendecirnos, y todos los días que tú y yo no experimentemos el mal, porque Él no es el deseo de su corazón. Así que si estás en pecado, si estás en rebeldía, hermano, hermana, reacciona para que el bien de Dios sean los que predominen en tu vida. Dios te bendiga en el Cristo Jesús.